A continuación vamos a explicar las bases teóricas del análisis de componentes principales. Para eso vamos a utilizar un ejemplo. Imaginemos que nuestro dataset corresponde a 4 registros o filas, desde Juan hasta José, y cada registro se caracteriza con el valor de la variable f1 y de f2. En la última fila podemos ver el promedio de cada variable. Utilizamos la siguiente notación. Por ejemplo, para referirnos al segundo registro utilizamos f2 corresponde a Pedro y es un vector donde en la última fila leemos f1 vale 1.7 y f2 vale 3.7. El análisis de componentes principales permite encontrar las direcciones en las cuales un conjunto de datos presenta mayor variabilidad. Por lo tanto, el resultado depende de lo que queremos decir con variabilidad. Para especificar este término, primero debemos definir lo que significa esperanza de la variable u. Esta es la fórmula. Esperanza de u es 1 sobre n por la sumatoria de todos los valores posibles de u. Teniendo en mente esta definición, podemos definir variabilidad desde 3 puntos de vista distintos. Primero, según Spearman, donde se utiliza el coeficiente de correlación igual a 1 menos 6 por la sumatoria de d al cuadrado dividido por n cuadrado menos 1. Podemos utilizar el coeficiente de correlación clásico de Pearson, cuyo cálculo requiere definir lo siguiente. Primero, varianza de f sub i. Recordemos que en nuestra tabla original teníamos f1 primera columna y f2 segunda columna. La varianza de f sub i es la esperanza de f sub i menos el promedio de f sub i al cuadrado. A continuación definimos la covarianza entre f sub i y f sub j. En nuestra tabla original sería la covarianza entre dos columnas disponibles, f1 y f2. Vemos la fórmula. La covarianza entre f sub i y f sub j es la esperanza de un producto. El producto corresponde a f sub i menos su promedio por f sub j menos su promedio. Una vez definida la varianza y la covarianza, podemos crear la matriz de correlaciones de Pearson, R, cuyos elementos son R sub i j, y R sub i j se calcula, como vemos en la fórmula, como la covarianza de f sub i y f sub j dividido por la raíz cuadrada del producto entre las dos varianzas, f sub i y varianza de f sub j. Y el tercer punto de vista de variabilidad es el que considera la covarianza. La matriz de covarianza tiene el elemento cov sub ij, definido como la covarianza entre f sub i y f sub j. Ahora vamos a hablar de autovectores o vectores propios y autovalores. De acuerdo con el criterio de variabilidad que se escoja, se puede comenzar todo construyendo ya sea la matriz de Spearman, de Pearson o de covarianzas, y a continuación buscar los vectores propios de la matriz correspondiente. ¿Qué cosa es un autovector? Si A sub i es el vector propio de la matriz M, se cumplirá que cuando M opera sobre A sub i, o sea, cuando se hace un producto de una matriz por una columna, que es el vector, se descubrirá que el resultado es igual a una constante, lambda sub i, por el vector correspondiente. Esa es la propiedad de un vector propio. Para encontrar los vectores propios se utiliza el método de Lagrange, que permite escribir la ecuación de autovalores. El determinante de la matriz menos lambda veces la matriz de identidad es igual a 0. Lo que se debe encontrar es lambda, y lambda es el conjunto de lambda, es el conjunto de autovalores. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Podemos imaginar que la matriz M es la que estamos viendo ahora. Puede ser la matriz de Spearman, de Pearson o de covarianzas. Es una matriz 2×2.
Por lo tanto, como es 2 por 2, tendremos dos vectores propios con sus correspondientes autovalores. Como ya sabemos, los vectores propios cumplen con la siguiente propiedad. M por el vector correspondiente es una constante por el vector. Escribimos la ecuación de autovalores. Igualamos el determinante a 0. Multiplicamos cruzado y restamos. Hacemos el determinante. Y llegamos a esta igualdad. Debemos encontrar lambda. Los dos valores de lambda en este caso son 1.5, es el mayor autovalor, y lambda 2, 0.5, el menor autovalor. Ahora debemos encontrar los autovectores. Utilizamos lambda 1 igual a 1.5, entonces la matriz por el autovector es igual a 1.5 veces el autovector, y descubrimos que el autovector correspondiente es 0.71 como primer componente y 0.71 como segundo componente. Se sugiere que los autovectores se escriban en forma normalizada, es decir, su tamaño o módulo tiene que ser igual a 1. Ahora repetimos el mismo procedimiento pero con lambda 2 igual a 0,5 y obtenemos el segundo autovector, menos 0.71 y 0.71. Es importante observar que estos autovectores corresponden a las componentes principales de la matriz M y son perpendiculares, lo que significa que si se realiza el producto punto entre ambos, este dará 0. Ahora vamos a realizar un análisis exploratorio. Podemos ver que lambda 1 más lambda 2 es igual a 2. Por lo tanto, lambda 1 corresponde al 75% de la suma. Esto significa que la dirección a su 1 explica o contiene el 75% de la variabilidad. Si nos fijamos en lambda 2 que vale 0,5, de modo que sabemos que la suma da 2, concluimos que la dirección a sub 2 explica o contiene el 25% de la variabilidad de los datos originales, de los datos a partir de los cuales se construyó la matriz M.